Bien, entonces, unos minutitos más, por favor, les rogaría, ¿no? Para redondear conceptos y dejarlo un poco más zanjado al respecto, ¿no? Bien, me olvidaba sobre todo registrar, ya sabe, todo aquí está grabado, así que todos los puntos que yo anote aquí se van a contabilizar. Quería registrar la participación de las últimas personas que colaboraban en el análisis de este caso. Eras tú, Rachel, ¿no ve? Nuevamente. Evelina y mamá Sí, Liz. sí, yo también participé hace rato ya, Sí, de nuevo, nuevamente por ya. eso estoy pidiendo nombres. Evelina Aina, me va a decir su apellido mejor, ¿ya? Rachel Robles. Robles, ¿no? Ya. Luego, Sí, Aima. ya. ¿Qué más? ¿Hay alguien más? Creo que era Luana Paz. Ya. Sí. Ya. Entonces ahí vamos a ver mientras están incorporando, ¿ya? Bien, entonces decíamos sobre todo que, bueno, en este mercado claramente nosotros podemos reconocer uno de competencia perfecta, puesto que primero que nada hay muchos compradores, pero sobre todo hay muchos vendedores, ¿no? Entonces, en todos y cada uno de los puestos en los que tú vas a buscar un producto, generalmente no es que encuentres el producto al mismo precio, pero obviamente el precio es aproximadamente similar. Ahora, se supone que tú como comprador consideras homogéneo, ¿sí? Al bien o servicio que se encuentra en el primer puesto como aquel que se encuentra en el último, ¿no? De los tantos cientos de puestos. Entonces, esas son algunas características que reúne la competencia perfecta. Ahora bien, desarrollando el primer concepto básico de este modelo de competencia perfecta, nosotros presentamos a lo que se conoce como la demanda, ¿sí? ¿Sí? La demanda, que viene expresado, como ven ustedes, primero por el plan de demanda. ¿Qué es el plan de demanda? Es un formato tabular, si ustedes quieren una forma de tabla, donde se te muestra para cada nivel de precio del bien o servicio en específico, la cantidad demandada, ¿sí? Correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, recordemos el ejemplo de este jugador famoso de básquetbol que obviamente jugaba, pues, ¿no? La última etapa de su carrera en este equipo, ¿no? Modesto. Se supone que aquí se muestra que para cada nivel de precios correspondiente a la entrada, expresado en euros, existía una cantidad de entradas que se demandaba, ¿no? Y claramente vemos que a un precio alto, la demanda tiene que ser la más baja posible. Y a medida que ves disminuir el precio, está claro que sí, la cantidad también está aumentando. ¿Sí? Lo que obviamente luego tú puedes representar de forma gráfica en el plano a través de una gráfica, ¿no? De la demanda, conocida como curva de la demanda, donde todos y cada uno de estos puntos son simplemente que la representación en coordenadas X y Y de, ojo, ¿no? El precio siempre es una coordenada Y, va expresado en el eje vertical. Y la cantidad, sí, expresada como una coordenada X, siempre va en el eje horizontal. Entonces, si tú tienes 355,000, buscas obviamente, ¿no? En tus ejes, debidamente, ¿no? Debidamente, vamos a decir, elaborados con una escala apropiada, el punto que signifique 350 y obviamente 5,000, siendo este el punto que marca, pues, ¿no? Esta demanda. Así todos y cada uno de los puntos para luego unir los mismos con una curva, ¿sí? O con una línea sólida. En este caso, como ven, claramente tenemos aquí una curva, ¿no? Convexa que nos está mostrando, ¿sí? La relación entre el precio y la cantidad demandada. Esta pendiente negativa que tiene esta curva nos muestra además la relación inversa propia de la ley de la demanda, que nos dice que cuando el precio es alto, la cantidad demandada es menor o disminuye o baja, si tú quieres. Y que cuando el precio va disminuyendo, ¿sí? A su vez la cantidad demandada aumenta. Teniendo, por ejemplo, este punto último que dice que cuando la entrada cuesta 100 euros, la demanda,
¿sí?, de entradas alcanza a las 20.000 unidades. Por lo tanto, la ley de la demanda nos presenta una relación inversa entre el precio y la cantidad. Ahora bien, esta curva de demanda, ¿sí?, puede sufrir, pues, ¿no?, cambios. Y un cambio, sí, bastante importante en ella es lo que se conoce como un desplazamiento de la curva de la demanda. Observen ustedes en la tabla, ahí tenemos prácticamente dos planes de demanda. Uno está especificado como el original, el antiguo que decíamos, obviamente, fíjense, antes del anuncio. Sucede que este jugador famoso de básquetbol decidió, ¿sí?, de pronto y de repente que el siguiente partido sería el último de su carrera. Entonces, como ven ustedes, para cada nivel de precios anteriormente establecido, resulta que ahora la cantidad demandada es mayor. ¿Qué ha pasado? Se supone que no es que haya bajado el precio y ha aumentado la cantidad. No ha pasado nada. El precio sigue siendo el mismo. La cuestión es que para cada nivel de precios anteriormente establecido, la cantidad demandada es mayor. Y esto se ha dado por la ocurrencia de un suceso, evento, que la economía y la microeconomía específicamente llama factor, por el hecho de que este jugador anunciaba su retiro en el siguiente partido. Lo cual tú puedes ver no solo a nivel de tabla, ¿sí?, como una cantidad ahora mayor, sino que si tú lo representas nuevamente en una curva de demanda con sus puntos respectivos, ¿sí?, resulta que ahora tienes una curva de demanda a la derecha de la curva original, lo cual nos muestra, ¿sí?, un primer fenómeno en la demanda que se conoce como desplazamiento de la curva de la demanda. En este caso, un desplazamiento hacia la derecha. Un desplazamiento hacia la derecha significa que ahora, para cualquier nivel de precios, va a existir una mayor cantidad. No es que la ley de la demanda haya cambiado, sino que se están estableciendo nuevas cantidades demandadas para cada nivel de precios anteriormente establecido. Entonces, claramente tú ves esto gráficamente como una nueva curva de demanda D sub 2, ¿sí? Le ponemos esa etiqueta a la curva, a partir de una posición original que se denominaba anteriormente D sub 1. Ahora, no solo en la curva de la demanda nosotros tenemos lo que se conoce como desplazamientos. También nosotros podríamos estar frente, ¿sí?, a lo que se llama movimientos a lo largo de la curva. Y un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, si bien puede involucrar muchas veces la misma magnitud en términos de la cantidad demandada, es muy distinto de lo que se conoce como un desplazamiento. Analicemos esto en la gráfica. Vean ustedes que cuando aquí te dicen, ¿no?, que la entrada costaba 350 euros, la cantidad demandada era 2.500. Y el hecho de que este precio de la entrada baje a 2.15, dice, hacía duplicar básicamente la cantidad anteriormente demandada, en este punto B. Entonces resulta claro que lo que sucede entre el punto A y B es que obviamente la cantidad se ha duplicado o la cantidad demandada, número de entradas, ha aumentado debido a una sola razón, la disminución del nivel de precio. Entonces, todo movimiento a lo largo de la curva de la demanda simplemente refleja la relación que hay, pues, ¿no?, entre precio y cantidad. Si tú cobras un precio mayor, obviamente la cantidad demandada se va a reducir. Si tú cobras un precio menor, la cantidad demandada va a aumentar. Entonces, resulta claro que un movimiento a lo largo de la curva de la demanda es muy diferente de lo que es un desplazamiento, que tú puedes ver ahí mismo en la gráfica a través del punto, ¿sí?, A y el punto C. Lo que tú ves aquí es el mismo incremento en la cantidad demandada, pero en este caso se ha dado únicamente porque, por obviamente un evento, suceso, factor que ha ocasionado que para el mismo nivel de precios que anteriormente decía 350 y solo 2.500 entradas, ahora la cantidad demandada sea 5.000. Como les digo, pues no puede ser por el retiro de este jugador famoso que iba a jugar su último partido, ¿no? Entonces ahora el mismo nivel de precios tiene una mayor cantidad. Y como ves claramente, la curva de demanda tiene una nueva etiqueta en D sub 2 y se puede ver claramente que se encuentra a la derecha de la original. Entonces, les repito, un desplazamiento es muy diferente de lo que es un movimiento a lo largo de la curva de demanda. El movimiento solo responde, ¿sí?,
al cambio en el nivel de precios. Y los desplazamientos solo pueden suceder por eventos, sucesos que la microeconomía va a llamar factores de desplazamiento. Entonces, si la curva de la demanda se puede desplazar hacia la derecha, significa que la demanda puede aumentar, ¿sí? Puede hacerse mayor para cada nivel de precios, como ves tú aquí, ¿sí? Antes, para un nivel de precios P, la cantidad demandada era Q sub 1. Ahora, ¿sí? Por la ocurrencia de un suceso, evento especial, ahora la cantidad es Q sub 2. Ha aumentado la demanda. Podría ser también que la demanda disminuya y que para un nivel de precios que anteriormente decía para P Q sub 1, ahora la cantidad demandada en este punto sea Q sub 3, es decir, una cantidad menor. Entendiendo entonces que la demanda se ha visto disminuida, se ha visto reducida. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué puede suceder? Les repito, ¿no? Por la ocurrencia o sucesión de eventos, hechos y demás que van a afectar la cantidad demandada para cualquier nivel de precio. Entre esos, como ven ustedes en la diapositiva, existen los denominados factores de desplazamiento, que en este caso de la demanda son concretamente 4. Cambio en el precio de los bienes relacionados, cuando sobre todo hablas de bienes sustitutivos y complementarios, cambios en el nivel de renta, cambios en los gustos y preferencias de las personas y obviamente también, sí, algo muy importante, que es el cambio en las expectativas que tengan las personas o que tengan la economía sobre sí mismas. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, ¿no? El primero de los factores, nos va a alcanzar creo el tiempito solo para esto, estamos hablando de cambios de precios de bienes relacionados. Y los bienes relacionados en la economía son, por ejemplo, aquellos bienes que son llamados como bienes sustitutivos. Los bienes sustitutivos son aquellos que compiten entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú consumes uno de ellos, dejas de consumir el otro. ¿Sí? Como ves ahí, ¿no? Entre la Coca-Cola y la Pepsi, si te compras una Pepsi, ya no te vas a comprar la Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola es un bien sustitutivo de la Pepsi. Entonces, los bienes sustitutivos, sí, compiten entre sí. Entonces, desde el punto de vista, ¿no? De los desplazamientos de la demanda, ¿sí? Si, por ejemplo, el precio de la Pepsi baja, ¿esto qué ocasiona con la demanda de Coca-Cola? Bueno, a ver, si tú tienes la Pepsi más barata, seguramente la mayoría de las personas que se dejan guiar, sobre todo por el precio, va a comprar más Pepsi, ¿no ve? Y va a comprar entonces menos Coca-Cola. Entonces, si el precio de la Pepsi baja, la demanda de la Coca-Cola se iría pues hacia la izquierda, ¿sí? Si el precio de la Pepsi baja. Estamos viendo la curva de demanda de Coca-Cola, ¿qué pasaría con ella? Se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si luego la Pepsi se hace más cara? Se supone que si la Pepsi se hace más cara, todos van a nuevamente volver a una Coca-Cola que resulta ahora más barata. Entonces, si el precio de la Pepsi aumenta, ¿qué ocurre con la demanda de Coca-Cola? Se va pues hacia la derecha, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe entre bienes sustitutivos. A ver, de las imágenes que ustedes ven ahí, ¿qué otro bien puede mostrarse en su comportamiento como bienes sustitutivos? Mm, Empanadas y helados. A ver, sustitutivos, no compiten entre sí la empanada y el helado, son muy diferentes. El azúcar. El Ah, de el ver azúcar la y película o ir a comer una comida. no tanto Sí. así. Específicamente lo que ha dicho su compañera en términos del azúcar y del edulcorante es correcto. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo al comprarte edulcorante o azúcar? Endulzar tus bebidas, ¿no? Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que desean comprar uno de estos bienes con ese objetivo, seguramente se verán más inclinados al azúcar si el precio del edulcorante subiese, ¿no ve? Entonces, si el precio del edulcorante sube, la demanda de azúcar aumenta. Pero ¿qué pasa si el precio del edulcorante disminuye? Bueno, la demanda de azúcar va también, obviamente, disminuir. ¿Por qué? Porque van a haber muchas personas que se inclinen a comprar el bien más barato, que en este caso es el edulcorante, ¿ya? Ahora bien, lo que ustedes han mostrado, han hablado ahí de las salas de cine
y la perdón, la plaza de comidas, por ejemplo, ¿no? Del Cine Center, o de una empanada, ¿no? Ahí de Huistupico parece ser, ¿no? Y un heladito tradicional, entra dentro de lo que se conoce como bienes complementarios. Porque los bienes complementarios tienen la característica de que sí pueden ayudarse entre sí o muchas veces también perjudicarse. Si, por ejemplo, no te cobran parqueo en el cine center, esto va a beneficiar ¿a qué? A la demanda, pues, ¿no? De todos los negocios en la plaza de comidas, ¿no? La gente va a estacionar y va a ir. Hubo una época en que se cobraba parqueo, entonces el precio del parqueo del cine center disminuía, pues, ¿no? La demanda de las organizaciones en la plaza de comidas e incluso disminuía, pues, ¿no? La venta de entradas, ¿no? Para ver películas. Entonces, los bienes complementarios pueden ayudarse o perjudicarse entre sí, ¿sí? Si, por ejemplo, el precio del parqueo bien complementario uno aumenta, esto ocasiona la disminución de la demanda del bien complementario 2, que es obviamente los productos de la plaza de comida. Ahora, muchas veces, ¿no? Sobre todo en época de calor, ¿qué ocurre con estos dos tipos de bienes? El precio del helado baja, ¿no ve? Entonces, ¿será que el precio del helado ahora más bajo ayuda en cierta medida a la demanda de empanadas? Por supuesto que sí, pues, ¿no? Porque están actuando como bienes complementarios, ¿sí? Y la disminución del precio de este va a aumentar más bien, ¿sí? La demanda de La este. venta de empanada. Exactamente. También sería relativo, correlativo, ¿verdad? Si digamos baja el precio de las empanadas, aumentaría el de los helados, o sea, Claro, sí, intercalado. sí, sí, perfecto, ¿no? Es la relación, Sí, porque sí, sí. ambos bienes son complementarios, ¿sí? Entonces, Ujú. esta es una primera característica que hay que tener en cuenta dentro de los factores que de algún modo ocasionan, pues, ¿no? Un desplazamiento de la curva de la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yendo más concreto y una pregunta para que alguien se gane unos puntos. Se ha dicho que obviamente, a ver, hay dos productos para hacer desinfección, ¿no? En esta época de cuarentena y de coronavirus. El alcohol, dicen, ¿no ve? El alcohol etílico con una presencia, una concentración de 70%, ¿no? Que ha sido una alternativa ante, obviamente, el desabastecimiento que ha podido existir con estos sanitizadores, ¿no? En gel o alcohol en gel, si tú quieres, ¿no? Más concretamente. Se supone que el precio del alcohol en gel ha subido. ¿Qué ha pasado entonces con la demanda del alcohol? Caimán, por decir. Se ha desplazado hacia Han la derecha. comprado más alcohol Ah, porque era más barato. barato. Ya, Ajá. bien. Entonces se ha Muy aparte desplazado. de eso, ya que el alcohol es puro y el alcohol en gel ya es algo químico que no solamente es para bacterias, pero no es para algunos tipos de virus, se podría decir, como el COVID-19, ya que muchas personas han optado por lo que es la lavandina, que es casi similar al alcohol caimán o alcohol natural, como se le llama. Exacto, ¿no? Que Pero son más obviamente fuertes. vamos a decir, pues en términos de sustitución, si el precio, por ejemplo, del alcohol en gel ha subido, como ha dicho ahí alguien, su compañera, esto ha hecho que aumente la demanda por el alcohol caimán, ¿no ve? Por el alcohol caimán. Ya es en términos de lo que le estabas dando como ejemplo, como sustitutivos, ¿no? Como sustitutivos. Ahora bien, pues, ¿no? En términos de bienes complementarios, si tú quieres, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con la disminución del precio del alcohol, si tú puedes decir, ¿no? Del alcohol caimán. Supongamos nomás, ¿no? ¿Cuál es ahora un bien complementario de ello, ¿no? Como dices tú, puede ser otro producto de higiene, como la lavandina, ¿no? Entonces, si una persona Ujú. ve, pues, ¿no? Que el precio del alcohol caimán ha bajado, tal vez pueda pensar en también adquirir otro producto de desinfección que está relacionado al primero, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué haría? Esto desplazaría, por ejemplo, la curva de la demanda de la lavandina hacia la derecha, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si uno se ha hecho más barato, piensas en que puedes adquirir también el siguiente, ¿no ve? Ya. Bien, a ver, entonces unos últimos nombrecitos para esa participación, estaba muy buena. Aima. Rachel Robles. Ya, gracias. Aima también ha dicho. Y Cruz había una Mari. tercera persona, ¿no? Que sobre todo hablaba de la lavandina. ¿Quién fue? Yo también hablé, Liz, en Cruz Mari. Está bien, perfecto, estamos preguntando por eso. Yo le había mencionado de la lavandina y lo Exacto. que es también el jabón. Ya, eso sí. Eso para. ¿Cuál es tu nombre?
Rachel Lice, Rachel Ándale. Robles. Ya, sí, ahí está anotado aquí, ¿ya? Entonces otros 10 puntos para Sergio. Luego yo los sumo, los contabilizo. Ya tengo grabada la sesión, entonces luego igual se graban los chats y de ahí voy a tomar nota. ¿Ya? Bien. Entonces yo creo que hemos alcanzado sobre todo, ¿no? La hora de finalización de su sesión, de su clase sobre todo. Entonces les agradezco su presencia. Ya voy a estar colocando en el Moodle y también voy a enviar al chat ya las diapositivas de este nuevo tema. ¿Ya? Y obviamente las grabaciones de esta sesión. ¿Ya? Muchísimas gracias entonces por su asistencia. Ya hasta el día jueves. Hasta luego, Liz. Lice. Hasta luego, dice. ¿La tarea lo va a mandar al Moodle? Perdón. Perdón, decías. No, la no, práctica. no estamos fijando ahorita ninguna práctica, ¿ya? Porque estamos en un avance, no hemos terminado la sección que genera la actividad, ¿ya? O sea, Está solamente bien. concéntrate en estudiar, recibir el material respectivo, quizá adelantar la lectura de las secciones siguientes, ¿ya? Lice, ¿el jueves va a ser a la misma hora o en la mañana se va a mantener? Les voy a consultar con tiempo, ¿ya? Como les he dicho y demás, tengo en esta semana un problema, ¿no? Familiar bastante importante. Entonces, por favor, apelo sobre todo a su comprensión y también por el hecho de que en las tardes, generalmente como la cuarentena que ustedes ya han debido escuchar se ha extendido, no nos da Sí. posibilidad de hacer otra actividad, ¿no ves? Tienes que estar encerrado en tu casa, sobre todo a partir de la 1, 2 de la tarde. ¿Ya? Sí. Se los voy a comunicar con tiempo, por favor. Ya está bien, Lo que, dice. lo que Muchísimas pasa es que gracias. a estas horas se satura el internet. Sí, sí, exactamente, yo sé y demás, ¿no? Por eso mismo, ya vamos a estar analizando. Está Gracias. bien la tarde. Gracias. Sí, yo digo, algunos me han pedido incluso que van a comprar en la mañana, que son el tributo de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, Lice, a mí mañana me toca. sí, entonces ese muy a propósito les ha venido bien, creo, a algunos. Pero ya les digo, no es nada definitivo, con tiempo se los voy a comunicar. ¿Ya? Gracias, chicos. Ya, Hasta luego. está bien. Ya, Hasta luego, Lice. Lice.